Bueno, muchísimas gracias, David. Lo primero, es un placer verte de nuevo, ya que siempre cuando estamos en contacto es a través o de chat o de llamada. Bueno, quiero comentaros a todos desde un primer momento, me voy a alejar un poquito para que se me vea mejor. Vale. Lo primero que quiero presentar es a David Garriga de una forma muy breve, ¿vale? David es criminólogo también, como yo, pero él es experto en la prevención, sobre todo de terrorismo yihadista, es fundador y presidente, además de CISEG, y como os estaba comentando, yo le valoro mucho, ya no solo como profesional, como le valoraréis muchos de vosotros, tanto a nivel profesional él mismo como a nivel de CISEG, sino también desde una perspectiva personal que le conozco como criminólogo, ¿no? Yo cuando estaba, creo recordar que era segundo de carrera, asistí a una conferencia en la que estaba él y además me firmó uno de sus libros, es otra faceta de escritor que comentaremos un poco más adelante. Y bueno, me parece, la verdad es que para mí es un placer, tanto por parte de Sec2Crime como a nivel profesional como a nivel personal. Entonces, es algo bastante importante que espero que podamos compartiros y que nos pueda transmitir todos sus conocimientos, que son muchísimos. Entonces, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, David, también a modo de introducción, para que también se vaya metiendo más gente, hablar un poco sobre tus proyectos. Yo sé que tienes miles de proyectos en mente ahora mismo y tienes muchas cosas en la cabeza, además de CISEG, además de tu carrera profesional, etcétera. Pero bueno, me gustaría que nos contaras los más importantes, los que están por venir o los que a corto plazo te gustaría cumplir. Bueno, agradecerte este espacio y a felicitarte por tu nuevo proyecto. No es nada fácil sacar adelante una cosa así, y más desde la criminología, como has dicho, que queda mucho trabajo por hacer. Y nada, darte muchos ánimos. Sabes que cuentas con nosotros para lo que necesites y te vamos a apoyar en todo, porque detrás hay Muchas gracias. una persona muy currante, un gran profesional. Un poco, Exactamente. Cisek, lo has contado tú. Salió con proyectos relacionados con la criminología, y que el personal que colabora con CISEC es personal de todos los tipos. Nosotros desde un principio apostamos para una formación que fuera completa, que hubiera parte académica y contamos con grandes académicos en el tema del terrorismo yihadista, pero también esta parte de la calle, ¿no? De que trabaja diariamente con la prevención y con los posibles radicalizados. Sin las dos juntas es muy difícil poder elaborar proyectos de prevención serios. Sí que puedes elaborar muchas cosas sobre el papel, pero luego lo comparas con lo que tienes en la calle y muchas veces difiere mucho. Nosotros ya desde el principio valoramos que esto no tenía que ser así y de hecho es el éxito en parte de CISPEC, ¿no? Poder absorber información desde varios ámbitos, tanto el académico como el práctico. Perfecto. Pues la verdad me parece muy interesante y además tiene mucho más valor porque es algo que no he dicho al principio, pero que es lo que acabas de contar tú, ¿no? Que CISEG al final, hablamos de que tú te dedicas al final estás más especializado en tema de terrorismo yihadista, pero has apostado por una comunidad que albergue sobre todo gente de inteligencia, gente a nivel global, incluso con todos los contactos que tenéis a nivel internacional, y eso es muy importante porque además te permite pues, formar sinergias y contactar con gente de todo el mundo. Entonces, bueno, sobre todo, por ejemplo, en el tema del terrorismo yihadista, eso es súper importante, ¿no? Ámbitos tan globales como son la seguridad, la criminología, etcétera, no tendrían cabida solo en el sistema español, por ejemplo, o en el Estado español. Necesitas colaborar, necesitas llegar a muchísima más gente. Entonces, bueno, te agradezco la explicación porque me parece súper interesante. Estamos en CISEG por un lado, ¿vale? Es la parte principal, por así decirlo, del proyecto que estamos hablando, que tiene ya un largo recorrido al final y que está muy reforzado, como dices tú, con una plantilla, por así decirlo, muy potente de grandes profesionales. Pero por otro lado también tienes otros proyectos, eso lo sé yo y lo saben tus seguidores, que al final, uno de ellos, pues, por ejemplo, podríamos hablar de la revista, ¿no? Podríamos hablar de proyectos pues, como los cursos que tienes o conferencias, también incluso a nivel internacional, etcétera. ¿Cuál destacarías más, no porque sea más importante, no vamos a hacer distinciones, pero cuál destacarías más incluso a corto plazo que te esté haciendo especial ilusión o que creas que va a ser un proyecto pues que cambie de alguna manera o que impulse, en este caso, tu carrera profesional o CISEG en general? Bueno, CISEC básicamente lo que trabajamos es en prevención. Fue una apuesta muy complicada porque en este tipo de terrorismo, por ejemplo, no se acababa de financiar muy bien el tema de la prevención y
nuestras facetas principales, ¿no? Entonces, todos los proyectos que tenemos desde CISEC a día de hoy van encaminados principalmente a proyectos dirigidos a la prevención. Entre ellos tenemos el tema de la revista. Esta revista apareció, ya llevamos 33 números, es mensual, o sea, apareció hace casi 3 años con el inicio de CISEC, pero considerábamos que faltaba esta parte de poder ofrecer una herramienta que fuera muy social. Si os fijáis en la revista, cuando la lees, aunque lo escriben académicos y gente de terreno que son especialistas, al final es una herramienta de concienciación y es una herramienta al final de que aunque haya profesionales sobre el terreno, como comentabas, está escrito de una forma que pueda llegar a la gente de una manera mucho más empática, incluso, que pueda llegar a la gente de una forma no técnica, ¿no? Que al final es también una de las cosas que propagamos o que intentamos hacer desde Sec2Crime, ¿no? Como hacéis en CISEC, que es que la gente entienda las cosas de una manera práctica, no de aquellos tochos de manuales, de teoría que nos meten, que muchas veces son necesarios, evidentemente, porque necesitas tener una base, pero que después llega un momento que o estás en la práctica o estás en el terreno o es imposible el poder aprender las cosas de una forma mucho más útil. Entonces, bueno, esto es muy, muy útil también por lo que ponéis incluso en CISEC, ¿no? Que es el tema de la contranarrativa. Ya no hablamos de que tengamos que concienciar a pie de calle, ¿no? A todas las personas y llegar de la forma por los canales más apropiados, ¿no? Como estamos haciendo ahora a través de Instagram. Que hay muchísima gente y en este ámbito de la seguridad no se trabaja tanto el ámbito de Instagram, pues porque a lo mejor es un público muchas veces más joven, un público pues que no es directamente en el ámbito profesional como es LinkedIn, etcétera. Pero bueno, entonces al final lo que estamos haciendo es un poco eso. Y el tema de la contranarrativa de la revista yo creo que es súper importante, por lo que estáis haciendo no solo es narrativa, como estamos hablando, sino hacer contra aquella narrativa que también hacen desde el otro lado, ¿no? Desde la parte de captación, de reclutamiento por parte, en este caso, de quienes reclutan dentro del ámbito del terrorismo yihadista. Bueno, genial. Una de las preguntas ahora está totalmente relacionada, que es cómo decidiste tú, también como criminólogo, o dentro de tu carrera profesional, ¿cuándo llegó el momento en el que te empezó a gustar esto de la prevención del terrorismo yihadista y qué medidas tomaste quizás para empezar a involucrarte dentro de este mundillo? Bueno, como tengo una edad es una pregunta larga, ¿eh? Pero bueno, intentaré un poco simplificarlo. Sí. Mi carrera profesional no iba encaminada a este sector. Como sabes, mi primera formación fue la enfermería, como sabrás. Eran años, en el 94 yo acabé enfermería, eran años de crisis como ha habido más adelante y no había trabajo. Yo decido irme a trabajar a países árabes como enfermero y practicar el idioma y ahí empezar mi tesis que estaba encaminada un poco a la salud mental en el Islam, como se había trabajado. Como bien comentas, es un sector al final que no estabas involucrado en él directamente, pero que al final entrar en un contexto distinto, en un contexto cultural también distinto y en todo lo que tú observarías evidentemente sobre el terreno, pues al final te hace decantarte por esta disciplina y hasta hoy, ¿no? Al final, como dices, al final es una historia larguísima que como dices tú, que tendrá pues un montón de altibajos, pero que al final llega a lo que estamos hoy en día, ¿no? Que es un profesional al final de gran reconocimiento del ámbito de prevención de terrorismo yihadista, con además una asociación sin ánimo de lucro como es CISEC, que además consigues reunir y colaborar con distintos profesionales de todo el mundo. O sea, más valioso que eso es difícil, y sobre todo en el ámbito de la criminología, como dices, que sobre todo hasta ahora sigue sin estar todo lo reconocida que debiera, vamos. Pasamos ahora, precisamente, si quieres hacer algún comentario un poco sobre este papel de los criminólogos, ¿no? Como bien has dicho antes, el papel de los criminólogos está poco reconocido ahora. ¿Tú crees que ha habido avances en los últimos años? ¿Crees que nos estamos estancando o crees que vamos hacia adelante en este ámbito? Bueno, la criminología en España ya sabes cómo funciona, es una ciencia bastante nueva todavía. Falta mucha madurez a todos los niveles, falta madurez en los profesionales para que se puedan especializar bien. No podemos pensar que un criminólogo que sale de la carrera puede trabajar porque necesita especializarse en cosas y ofrecer un producto que interese. Tenemos que convencer desde abajo y quizá en las gentes, las personas que a día de hoy pueden tirar de este carro son los colegios.
aprovechando el trabajo que ha hecho muchas asociaciones previamente, ¿no? Este terreno de los colegios también lo encuentro bastante inmaduro a día de hoy. Falta más colaboración. Yo creo que no se puede invisibilizar criminólogos que han luchado desde hace tiempo y que ya tienen un nombre que les podría abrir muchas más puertas y dejarlos atrás, porque es volver a empezar de cero cuando ya hay un trabajo iniciado. Entonces, hasta que esto no ocurra, que haya esta cohesión entre los criminólogos y no luchar cada uno por su lado, va a ser muy complicado que podemos tirar para adelante. Yo animo a los colegios a que no desprecien a las asociaciones, porque básicamente han hecho un trabajo muy bueno desde antes que ellos, y que sigan colaborando con ellas, porque desde CISEC, por ejemplo, y desde Criminal Fair o otras asociaciones que están haciendo un trabajo excelente, estamos dando trabajo a criminólogos como criminólogos, estamos apoyando a toda esta profesión y visibilizándola, dándole un valor y dándole una necesidad de este profesional. Se están intentando no visibilizar, y yo creo que es un error, porque justamente el criminólogo que paga un colegio, un criminólogo que tiene una inversión en un colectivo, ese colectivo tiene que mirar por él. Y no solo formándole, que bien, pero también visibilizar en darle trabajo y poder ofrecerle espacios laborales. CISEC, a día de hoy, tenemos casi un 40% de los que colaboran en CISEC que son criminólogos. De este 40%, la mayoría está trabajando como criminólogo. Y esto es un éxito, porque antes un criminólogo podía empezar a trabajar y enseguida que te decían, es el criminólogo, ¿qué es eso? Ya ni consta aquí, ¿no? Ahora no. O sea, estamos trabajando como criminólogos. Nosotros fuimos los primeros en poder tener un criminólogo en un proyecto europeo. Y eso es importantísimo, porque hasta ahora no constaba como criminólogo. Y esa visibilidad, estamos dando credibilidad en este terreno a más, da que empresas sigan apostando por esta profesión. Es lo que estabas comentando, ¿no? Hay que dar una de cal y una de arena. Nosotros nos encargamos, intentamos dar esa visibilidad a los criminólogos y reconocer una profesión tan importante como es la criminología y su cabida en el entorno laboral, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo y a nivel internacional, como comentas, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una especialidad, ¿no? No puedes tampoco generalizar y obsesionarte con, no, es que los criminólogos tendríamos que salir de la carrera y directamente entrar en un trabajo. No, tampoco vamos a exagerar. Esto pasa en todas las carreras. Es decir, tú cuando acabas una carrera hoy en día, yo conozco a muchísima gente pues que no tiene trabajo y tiene que hacer un máster, 2 másters, especializaciones, buscarse la vida y buscarse contactos también un poco para intentar moverse y sobre todo en este entorno de la seguridad. Entonces, hay una cosa que hay que tener muy clara, que es como bien dices tú, el que tú, aunque acabes criminología, si ya es difícil de por sí la criminología, especialízate, búscate una especialidad que de verdad te guste, que te apasione y que puedas moverte dentro de ese sector para poder alcanzar las metas que te has propuesto, y cuenta con asociaciones como estás diciendo, como CISEC, no solo con los colegios, que es la parte como oficial, ¿no? La parte más respaldada a nivel estatal, pero que no necesariamente es la parte que te va a proporcionar directamente a lo mejor unas salidas. Esto debería existir en forma de colaboración, es decir, que no esté la opción de que tú digas, no, o colegio o asociación, pues que pueda existir cierta sinergia para que tú digas, oye, yo puedo estar en contacto con esta asociación que me puede conseguir muchas cosas buenas y el colegio me puede conseguir muchas cosas buenas también, aunque sean distintas, pero son compatibles. Entonces, al final esto es una cosa que tenemos que tener muy clara también, yo creo. Bueno, la siguiente pregunta, ya queda poco, realmente la siguiente pregunta era cómo fundaste CISEC, pero bueno, ya nos has contado más o menos un poco el cómo surge. Quizás, no sé si brevemente nos quieres explicar algún detalle de si te pusieron un poco difícil las cosas difíciles o obstáculos, como también estabas un poco dejando entrever, para poder crear esta asociación y para crecer, sobre todo, que es lo más difícil. Bueno, todo lo nuevo cuesta, ya lo verás, o ya lo estás comprobando, ¿no? Pero hay que ir luchando para ir convenciendo de que el producto que estás ofreciendo vale la pena y además es necesario. CISEC empezó muy bien porque era un producto que era nuevo, mucha gente se acercó a verlo, teníamos profesionales muy buenos, ahora tenemos también y más, pero en ese momento había profesionales muy buenos, y poco a poco ves que cuando tú estás ofreciendo un producto que es competitivo o que hay otros que están compitiendo contigo, bueno, pues a veces cuesta de que tires para adelante sin que haya juego sucio, ¿no? Nosotros tengo que reconocer que nuestro error
pero que no me arrepiento ni nos vamos a arrepentir porque es parte de la esencia de CISEC, fue no dejarnos financiar o ayudar por ciertos think tanks o empresas que lo que querían hacer a cambio era sacar esta neutralidad y objetividad que tiene CISEC. Y esto nos jugó una mala pasada porque desde estos espacios pues también boicotearon mucho nuestro trabajo. Fue un año o dos de inicio muy duro, perdimos profesionales muy buenos porque incluso les amenazaban en que si se quedan con CISEC no iban a tener trabajo, entonces obviamente se iban. A día de hoy estamos en el otro lado, a día de hoy estamos convenciendo, las asociaciones nos buscan. Nerton, que es una empresa de inteligencia muy potente a nivel internacional, ha aceptado que un criminólogo lleve la parte académica. Tenemos un porcentaje muy alto de profesionales criminólogos dando formación en más de 6 universidades españolas. Nuestra formación se busca. Todos los cursos que hacemos se quedan agotadas las plazas. Estamos dando mucha seriedad y mucha profesionalidad a la hora de ofrecer los cursos. Y además estamos trabajando en todos los 4 niveles que básicamente la criminología tendría que trabajar, ¿no? Estamos trabajando en el nivel de prevención de primer nivel, que sería dar información a toda la sociedad sobre cómo prevenir este terrorismo, esta radicalización, a través de la revista, a través de charlas en radios, medios de comunicación. Prevención de segundo nivel, estamos formando desde hace 2 años a actores sociales relacionados con el problema de la radicalización de ideología yihadista, en detección de indicadores, darles herramientas para que puedan desvincular a los jóvenes que ven que entran en este proceso. Estamos también en prevención de tercer nivel, ayudando en diferentes proyectos en cárceles sobre cómo elaborar programas de desvinculación. Y finalmente, y con un evento que tenemos próximamente, nos lanzamos ya con la prevención de cuarto nivel. O sea, traeremos gente que ha estado vinculada con el terrorismo yihadista, que ha entrado en este discurso de captación y ha sido capaz de hacer una desradicalización y ahora cuentan a la gente los peligros de estos discursos desde su propia experiencia, ¿no? El día 11 de junio es ese evento y las inscripciones han volado. O sea, es una cosa que no se ha hecho nunca en España, poder traer 3 personas exvinculadas directamente con este terrorismo y escuchar su vivencia. Esto es criminología, esto es prevención y desde CISEC lo estamos trabajando desde el primer día. ¿Que los primeros años fueron duros porque se intentó visibilizar todo esto? Sí. A día de hoy siguen haciéndolo, pero ya la credibilidad es mucho más fuerte que lo que nos puedan echar por encima de aislamiento y golpe. Entonces, seguiremos trabajando para el criminólogo porque es la esencia de CISEC, colaborando con otros profesionales porque la unión interprofesional es fundamental para que podamos sacar proyectos y herramientas que sean de calidad y que funcionen realmente. Bueno, sin palabras, la verdad, o sea, todo lo que has dicho no... Es que simplemente lo que puedo hacer es hacer un poco de resumen sobre las cosas que me han llamado mucho la atención. La primera, pues que CISEG al final es una comunidad que además de todo lo que hemos contado antes, que trabaja con profesionales, trabaja con gente para orientarla, trabaja y da trabajo a los criminólogos y crea una concienciación en torno a todo este mundillo, no solo de la criminología, sino de la inteligencia, la seguridad, etcétera, que habéis respetado vuestros principios por encima de todo, sin dejaros vender, por así decirlo, ante cualquier injerencia externa o cualquier presión que pueda haber y que al final ha tenido su resultado, ¿no? Porque habrá mucha gente que no tenga tanta suerte seguramente y que les tiren para abajo y que sea muy difícil después retomar, incluso a nivel de reputacional. Yo de primera mano sé, ya no por mí, por la confianza que tengo en CISEG y por la confianza que tengo en ti, sino por parte de muchos profesionales. Ya sabes que desde Sec2Crime ahora mismo estamos en contacto con muchas asociaciones, con muchos profesionales y bueno, yo cuando, y te lo soy totalmente sincero, yo cuando me he mencionado, sí, uno de los apoyos, pues por ejemplo, estamos en contacto con David Garriga de CISEG y casi todo el mundo te conoce, es decir, valoran mucho lo que haces y valoran mucho la reputación de CISEG y eso se ve enseguida. Y también la parte que has comentado del tema de prevención. Al final, lo que mucha gente no entiende es que la criminología es eso. O sea, la criminología está enfocada a la prevención. El tema de reacción, el tema de después del postdelito, ¿no? de la etimología, etcétera, etcétera, es una parte también muy interesante y completa también en torno a la criminología, a la que también nos podemos dedicar, pero uno de los fines que además más nos gustan, yo creo, a los criminólogos es prevenir, porque si previenes no tienes que curar. Y la última pregunta que te voy a hacer brevemente es en el tema de escritor, que es una parte que a mí también me interesa muchísimo. Yo cuando me firmaste el libro fue, si no me equivoco, Las Legiones de Satán,
También, bueno, ya solo con escuchar el título te haces un poco una idea y sabiendo también a lo que te dedicas. Pero si nos quieres hacer, te voy a hacer una breve pregunta, porque si no sé que habría un mundo por contar, que es un poco cómo te ha podido ayudar quizás o cuán difícil te ha sido escribir en un libro todas tus vivencias. Es decir, ¿te ha resultado difícil tener que transmitir, como dices tú, de una forma que conecte con el público, además? Porque al final, pues también la parte del libro, si quieres concienciar, pero si quieres vender los libros, que al final es lo que te va a hacer llegar a más gente, pues tienes que hacerlo de una forma entretenida, ¿no? Es decir, de una forma que vaya más allá de la propia investigación. Entonces, bueno, quería preguntarte un poco si te fue difícil, si te es difícil escribir sobre estos temas o no. Bueno, de los dos libros principales que quizá han tenido como más repercusión, fueron completamente diferentes. Las Legiones de Satán, esa fue algo que surgió de estos años que estuve en países árabes, que la curiosidad, ¿no?, que comenzó en que buscabas asesinos en serie por hacer algo durante los ratos libres, ¿no?, y practicar también el idioma. Entonces me sorprendió mucho que en países árabes, cuando hablas de asesinos en serie, no tenían, según ellos. Y claro, no es que no tuvieran, era el concepto, ¿no? Entonces empiezas a investigar y empiezan a salir asesinos tremendos, asesinos en serie que bueno, hacen sombra a algunos americanos, ¿no? Y a partir de ahí fui recopilando información policial a nivel de vecindarios que habían convivido con el asesino y sobre victimología sobre todo, y fui escribiendo sobre al menos 25 asesinos en serie. De eso salieron 5 en el libro, ¿no? Pero transmitir que también en el otro lado del Mediterráneo hay asesinos en serie, pues esto costó un montón, porque nadie se había planteado que podían haberlos. Entonces fue un libro que chocó mucho al inicio. Las editoriales, como tú sabrás, según qué nombre le pongas o según cómo lo enfoques, te cerran la puerta ya por miedo, ¿no? Y cuando tocaste temas, sobre todo islámicos, cuidado. Entonces costó mucho. La editorial yo creo que es de lo más complicado a la hora de escribir, ¿no? Y el otro era un libro que salió principalmente por mantener esta continuidad de la prevención, ¿no? Es un libro que yo no busqué, sino que fue la editorial que me buscó a mí, y su objetivo era transmitir qué era el terrorismo yihadista en palabras llanas. Un libro que es muy sencillo, porque si lo veis el de yihad que es, se lee rapidísimo y para una persona que ha trabajado un poco el tema le parece incluso simple. Pero este libro hizo un efecto muy bueno a la sociedad porque acabó estando en todas las bibliotecas casi de colegios, de universidades. En el mundo árabe, el espacio este de París lo tienen en la biblioteca y se ha considerado un libro que es para iniciarte en el tema del terrorismo muy bueno porque habla de una manera muy amena. Esto me costó un montón, aunque parezca simple. La gente cuando lo lee dice, hostia, es que aquí qué fácil lo has hecho, ¿no? Y qué fácil te ha salido, pero costó un montón, porque yo estaba acostumbrado mucho a escribir artículos académicos. Pasar eso a un vocabulario ameno, a mí me costó muchísimo. Entonces, claro, hay un esfuerzo detrás, aunque luego el resultado parece muy simple, pero hay un resultado detrás muy costoso. Y tú lo sabrás, escribir un libro no es fácil. Cuando ves el resultado te parece que sí, pero hay años y horas de buscar información y de trabajarlo para que salga algo que luego la gente le pueda más o menos llegar, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado esta visita. Así que, bueno, no sé si tienes algo más que decir, yo simplemente darte mil gracias por todo. Nada más, solo reiterar la enhorabuena por este proyecto y que más gente se anime a hacer cosas serias para la tecnología, porque básicamente tenemos que luchar por esta profesión y, bueno, darle el reconocimiento que tiene y el valor que realmente se ha ganado, ¿no? Porque realmente estamos ya donde estamos. Nada más, agradecerte este momento y muchas gracias.